Los esquimales, también llamados inuits, tienen unas costumbres maravillosas también. En la larga noche invernal del círculo polar ártico, donde viven debajo de un océano que no suena porque está cubierto por una enorme capa de hielo, las mujeres entran dentro del vientre del iglú y curten las pieles que han cazado durante la primavera de las focas. Y allí, mientras curten las pieles, se sientan delante del fuego con otras mujeres y con las niñas y cuentan historias donde las niñas aprenden a ser mujeres. Y esta es una de esas historias, la historia de una deidad inuit, una deidad del mar. Pero aquella niña tan deseada se convirtió en una niña consentida. Todo se lo entregaban y todo lo pedía a gritos. Y aquella niña consentida se convirtió en una mujer caprichosa. Todos los jóvenes inuits que pasaron por su iglú a pedir su mano se vieron despreciados, porque a ella, aquellos muchachos, le parecían poco. Ella quería un hombre perfecto. Esto suena, ¿verdad? Los padres comenzaron a preocuparse, pensando que pronto morirían y ella se quedaría sola en aquella inmensidad helada, donde nadie solo puede sobrevivir. Pero un día en que se hallaban dentro del iglú, sentados frente al fuego, se abrió la manta que cubría la boca del iglú y entraron dos hombres con el pelo blanco, dos hombres con el pelo del pecho blanco, dos hombres con el pelo de los brazos blancos, dos hombres que se sentaron frente al fuego, miraron al padre, miraron a la hija y le dijeron al padre: la queremos como esposa, los dos. Y ella miró a uno, miró a otro y dijo: ay, padre, que me gustan los dos. Y el padre dijo: a ver, las mujeres eligen uno y casi siempre les sobra, ¿y tú quieres dos? Pues con los dos ha de ser o con ninguno será. Y el padre pensó que estaría mejor casada con aquellos dos hombres que sola en aquella inmensidad helada. Así que se la entregó a aquellos dos hombres. Y cuando salieron del iglú los dos hombres con su recién adquirida esposa, ella pudo ver que sus dos esposos se ponían su piel de oso polar y se dio cuenta de que se había casado con dos osos polares. Que a veces pasa que te casas y descubres que te has casado con un animal o con dos. Ellos comenzaron a correr clavando sus garras en el hielo y ella comenzó a correr detrás de ellos, calzada con sus mocasines de piel de foca. Uno de ellos levantó su zapa y descargó un pesado golpe sobre la capa de hielo que se abrió y se metió dentro a pescar, y el otro iba a hacer lo mismo, cuando de pronto se dio cuenta de que ahí estaba su esposa. Así que la tomó de la mano y la metió dentro del agua. Ella vio como sus dos esposos se alejaban nadando y se dirigió hacia ellos con sus músculos que comenzaban a congelarse. Pero vio que ellos desaparecían por una grieta en el hielo y hacia allá se dirigió. Pero cuando llegó al lugar por donde sus dos esposos habían desaparecido, se dio cuenta de que el hielo se había cerrado sobre su cabeza y comenzó a caer y a caer y a caer. Los peces se comieron su carne de mujer y la dejaron convertida en una mujer esqueleto. Ella comenzó a caminar con sus pies de hueso por la profundidad del mar. Las algas se enredaron en su cráneo y le proporcionaron un bonito pelo color verde alga. Y siguió caminando y caminando. Y cuando vio que el sol penetraba por una delgada capa de hielo, se impulsó con sus manos de hueso. Y cuando llegó arriba, estiró su dedo de hueso y partió la delgada capa de hielo. Salió a la superficie y cortó trozos cuadrados de hielo. Y se hizo un iglú, tal como había visto hacer a su padre. Y con una madera que había por allí, producto de algún naufragio, se construyó una plataforma de madera para almacenar la comida, tal como había visto hacer a su madre. Y aquella noche, en el vientre oscuro de su iglú, se quedó dormida pensando en cuánto le gustaría tener un caribú para alimentarse con su carne, un caribú para cubrirse con su piel. Y aquella noche soñó con el caribú.
Y por la mañana, cuando se despertó, a la puerta del iglú había un caribú muerto. Con una piedra cortó la piel de caribú y se hizo una manta. Y luego cortó la carne y la almacenó sobre la plataforma de madera. Y se dio cuenta de que todo lo que deseaba se convertía en materia de sus sueños. Y todo lo que soñaba se convertía en realidad. Todo menos lo que más deseaba. Todo menos con lo que más soñaba. Volver a tener carne y piel de mujer. Una mañana en que se hallaba sentada a la puerta del iglú, peinándose sus cabellos de alga con sus dedos de hueso, vio pasar dos jóvenes que perseguían una foca. Hacía tiempo que ella no había hablado con ninguna persona, así que cuando los vio, se levantó y salió corriendo detrás de ellos. Pero cuando los dos jóvenes cazadores vieron que eran perseguidos por un esqueleto, pensaron que sin duda se trataba de la mismísima muerte. Así que salieron corriendo, como alma que lleva el diablo, y abandonaron la persecución de la foca. Aquella noche llegaron al iglú paterno, sin ninguna caza y con el corazón lleno de miedo. Y le contaron a su padre que habían sido perseguidos por un esqueleto. El padre los miró y les dijo: sin duda, viene a buscarme a mí. Mañana saldré a encontrarme con mi destino. Y al día siguiente aquel anciano, que no le tenía miedo a la muerte, salió del iglú y se dirigió a donde sus hijos le habían indicado que se hallaba la mujer esqueleto. Y cuando llegó, la vio. Estaba allí, sentada a la puerta de su iglú, peinándose sus cabellos de alga con sus dedos de hueso. Esta vez ella no se levantó porque pensó que si lo hacía él, saldría corriendo. Pero él se acercó y vio que a través de las cuencas vacías de sus ojos, unas lágrimas recorrían el hueso de su cara. Y sintió tanta ternura por aquel esqueleto que sufría, que la tomó de las manos, la metió dentro del iglú, la tumbó sobre la piel del caribú, le ordenó el cabello de alga y después le acarició el frontal, el occipital, el maxilar, el esternón, las costillas flotantes. Y luego se tumbó a su lado y aproximó su cintura al coxis de ella. Y durante toda la noche la abrazó. Y durante toda la noche le dio su calor, su pálpito y su aliento. Por la mañana ella se despertó y le dijo: hazme un tambor pequeño. Y él cortó un trocito de la piel del caribú y la tensó sobre el bastidor de madera y le entregó el tambor a la mujer esqueleto. Ella tomó el tambor, apagó con sus dedos de hueso las 3 lámparas de grasa de foca que allí lucían, y en la oscuridad de su iglú comenzó a tocar. Y se escuchó tocar un ritmo que ya no era el ritmo acelerado del corazón caprichoso de una niña, sino el ritmo reposado del corazón de una mujer. Y sintió que daba unos pasos firmes, no como el correteo loco de una niña, sino unos pasos de mujer que sabe a dónde va. Y se escuchó cantar con una voz que no se conocía, que no era el grito estridente de una niña caprichosa, sino la voz con raíz de una mujer. Y cuando consideró que había cantado, bailado y tocado lo suficiente, volvió a encender las 3 lámparas de grasa de foca y vio que sobre sus huesos había carne y piel de mujer. Luego miró al anciano, que no le tenía miedo a la muerte, y vio que la piel de él se había tensado como la piel del caribú sobre el bastidor de madera. Y aquel hombre y aquella mujer, que había aprendido a amar no a quien te sumerge en un mar helado, sino a quien te cuida, se dieron la mano y salieron de aquel iglú y se fueron lejos, muy lejos, a empezar o a acabar su vida en alguna parte juntos.